Vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 14, versículo del 1 al 5. Éxodo capítulo 14, versículo del 1 al 5. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Versículo 4. Y yo endureceré, ¿quién? ¿Quién? Pero ¿quién va a permitir eso? Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Versículo 5: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra su pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Amén, aleluya. Cierre sus ojitos, levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: Señor, háblame en tu palabra. Quiero recibir lo que tienes para mí. Anhelo que tu palabra llegue directo a mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. En una palabra que he llamado de la siguiente manera, dígalo después de mí: tiburones en el estanque. Otra vez: tiburones en el estanque. Hace años aprendí una ilustración que me llamó mucho la atención. Le estoy hablando hace como 10 años, si no es más. Y me llamó la atención cuando un pastor me enseñaba esto. Me enseñaba esto cuando dijo: a veces Dios permite que en nuestro estanque hayan tiburones. Lo que usted no tiene es que dejarse comer de ellos. El tiburón en el estanque hace que el pez se mantenga moviéndose todo el tiempo. El que normalmente es un pez que es una presa, se mantenga moviéndose todo el tiempo. Y cuando hay un tiburón, sea pequeño, sea grande, persiguiendo los peces constantemente, esos pececillos, esos peces se mantendrán firmes, podrán vivir más, podrán cumplir su propósito, que es alimentarnos a nosotros. Cuando viene el pescador y lanza la red y saca esos peces que han estado en el estanque con tiburones, la carne de esos peces es espectacular. ¿Me hago entender? A veces nosotros pensamos que las crisis, las incomodidades, los problemas de la vida llegan a nuestra vida porque nos lo merecemos, o porque nosotros lo hacemos así, o lo permitimos así. No, señor. O a veces que es el mismo diablo. No, señor. En la Biblia dice que quien los llevó al pueblo de Israel delante del mar y los puso entre la espada y la pared, ¿fue quién? Dios. Fue Dios el que lo permitió, para mostrar su gloria y para que usted, o mejor, para que los israelitas de ese tiempo pudieran crecer y pudieran avanzar. Lo que Dios está permitiendo en su vida hoy, el tiburón que Dios metió a su casa, el tiburón que Dios metió a su estanque, el tiburón que Dios metió a su vida, es para que usted pueda crecer. El problema es cuando el tiburón lo mete a usted. Es muy diferente. Cuando usted mismo mete el tiburón por sus decisiones y por sus errores, es muy diferente. Pero cuando Dios permite algunas situaciones, algunas adversidades en nosotros, y nos permite en medio de esas situaciones adversas crecer y avanzar y luchar y salir adelante y aprender y sacar a flote nuestras habilidades, es porque Dios tiene un propósito grande que te quiere entregar. Es porque le estoy predicando a la gente que no vino hoy. Es porque Dios tiene un propósito grande que te quiere entregar. Es porque Dios está preparando algo para tu vida y necesita que te endurezcas, necesita que te fortalezcas, necesita que crezcas. Cuando Dios mete ese tiburón en la vida, no es para que te devore, es para que tú puedas ser libre y tú puedas avanzar y puedas ver la bendición que Dios tiene para ti. Amén. Entonces, nota lo siguiente: ya el pueblo había sido libre. Ya el pueblo Dios había utilizado a Moisés para que el pueblo saliera de Egipto. Ya el pueblo se había ido de Egipto. Y después de caminar cierta hora, Dios le da la ruta. Dios le dice: métanse por acá. Ya Dios tenía su as bajo la manga, ya él sabía lo que iba a hacer. Cuando ellos llegan al mar, inmediatamente comienzan las quejas, y con toda razón. Bájenle un poquito las luces, muchachos, que me están, mejor dicho, encandelillando. Y con toda razón, cuando ellos llegan frente al mar, con toda razón, no pueden pasar de ahí, empiezan a quejarse con toda razón con Dios.
y con Moisés y empieza a decirle, pero nos trajiste aquí para morir, porque es tremendo. O sea, llegas, está saliendo la alegría de ser libre y al poquito rato en la noche ya llegas al mar. O sea, pues, en realidad, póngase en los zapatos, póngase en los zapatos del pueblo de Israel. Cuando llegan ahí, viene Dios, le habla a Moisés y le dice: ¿por qué me dices qué vas a hacer? Ya tú sabes qué hacer. Levanta tu mano y ordénale a ese mar que se abra en dos. Y Moisés levanta el báculo, la vara, y ese mar empieza a abrirse en dos a través de un viento recio oriental. Vino un viento que abrió el mar. Nunca tendríamos registrado ese milagro en la historia si Dios no permite que el tiburón llamado Faraón estuviera en el estanque del pueblo de Israel. Hay tiburones que Dios mete en su vida. Hay cosas, por muy sencillas que parezcan, que Dios las usa para incomodarnos y para sacarnos del letargo y de la falta de espiritualidad que a veces tenemos. Dios anhela que usted vuelva a orar, que usted vuelva a ayunar. Y si le toca meterle un tiburón, no le sirvió ese pequeño, no le sirvió ese tiburón gato, vamos a meterle un martillo. ¡Pum! No le sirvió el martillo, viene el Señor y le mete un tiburón blanco, que es el más grande y el peor, y se lo suelta ahí, compadre, para que lo arrase. Hasta que usted vuelva a orar, vuelva a ayunar, vuelva a buscar a Dios, vuelva a servirle a Dios y vuelva a caminar como Dios quiere que usted camine. O cambias, o el tiburón sigue ahí persiguiéndote toda la vida. Aló. ¿Qué hizo el Señor? Le mostró la salida. Mire, el tiburón que persiguió a Israel toda la vida, que el pueblo de Israel no pudo ser libre, fue el tiburón de la esclavitud. Toda la vida. Por eso duraron 40 años vagando en el desierto. Hay gente aquí sentada que si yo hablara con ellos hoy, me daría cuenta que sus problemas son los mismos problemas de hace 5, hace 10, hace 12 años. ¿Qué pasa? Que usted tiene un tiburón al que no ha podido vencer. Usted no ha aprendido la lección del tiburón que Dios le dejó ahí. La lección era que usted pudiera cambiar y usted pudiera ser un mejor pez. Usted dejara de ser una mojarra, un bocachico, una sardina y se convirtiera en un atún, en una cosa bárbara. Pero usted no aprendió la lección y pensó que ese esposo o esa esposa, esos hijos estaban viviendo esos problemas sencillamente para que usted fuera derrotado. Y todo lo contrario, todo lo que Dios permitió y permite es para fortalecerlo y para que usted pueda ser una persona mejor. Hay tiburones en el estanque, tal vez. ¿Cuántos tienen tiburones en el estanque? Yo tengo 2 o 3 que tengo que vencer. Le estoy hablando de situaciones, circunstancias, a veces personas. Son tiburones que Dios pone ahí. Son limas que Dios pone ahí. Mira, la Biblia dice: hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro se afila. Usted no afila bien un cuchillo en una piedra. Aquí sí medio se afilará. Usted afila el hierro, el cuchillo es una cosa, ¿cómo se llama eso? Una lima. Ahí usted ve los chefs cómo cogen esas limas y afilan ese hierro. Hierro con hierro se afila. ¿Quiere usted salir bien afilado de la prueba? Aprenda del tiburón que Dios puso ahí. Hay problemas, situaciones y circunstancias que no las puso el diablo, que las permitió Dios para que usted avanzara y usted crezca. Alguien dice amén. ¿Quién permitió esto? Dios. Es que la Biblia lo dice. Póngame el texto, por favor, mis muchachos. Póngame el texto. El tiburón se ve aterrador. Muy bien, el siguiente. Póngame otra vez. Devuélvase. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta. ¿Quién les da la orden y les da la ruta? Y que acampen delante de Pihahirot. Siga. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están, vamos por ellos. Siga. Y yo endureceré el corazón del Faraón. No es que Dios le haga mal a la gente o le haga a la gente pecar o hacer mal. ¿Qué es lo que Dios hizo? Le quitó el muro de contención que tenía el Faraón. Le voy a dar este ejemplo. Ven, Héctor, por favor. Vamos, pónganse aquí de pie. Dieguito, los 4 que están aquí, pónganse de pie. Ustedes son, tú también, Ruth, ponte de pie. Ustedes son el pueblo de Israel que está saliendo. Ahí está saliendo el pueblo de Israel, mejor dicho. Aquí tienen a los judíos de la iglesia. Entonces, ellos están saliendo y este es el Faraón. A través de cada plaga, de cada situación que Dios permitió para frenar al Faraón, lo contuvo. Entonces, así el Faraón quisiera ir a hacer el mal, no podía porque Dios lo tenía contenido, vaya.
Dios lo contuvo. Ah, no, pues el fuerzudo. Dios lo contuvo. ¿Sí me hago entender? Entonces Faraón quería hacerle mal. Dios lo contuvo. No lo vas a contener. ¿Con qué fue lo último que lo contuvo? Con la muerte de los primogénitos, hasta que dijo, vaya, lléveselos. Porque Dios lo tenía contenido. ¿Me hago entender? Cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón, el faraón siguió intentando. El faraón tenía la rabia, el resentimiento, la soberbia. Fue que Dios, vaya, atáquelos, atrápelos. Fue que Dios, fue que Dios le permitió a faraón que llevara a cabo su cometido, que era perseguirlos. No es que Dios le haya hecho mal o le haya puesto el mal en el corazón, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, o sea que no lo pudo tentar, simplemente lo tenía contenido y dijo, entonces me hacen el favor, se van a acampar a Pijahirot, vayan allá al mar, listo. Entonces le dejó que ese pensamiento recurrente, ¿por qué los dejó ir? Entonces le quedará vivo en el corazón. Y lo soltó y le dijo, vaya pues, haga lo que usted quiere hacer. Para terminar acabando, ya se puede sentar, para terminar acabando con él y libertando al pueblo de Israel. ¿Me estoy haciendo entender? Así que nunca piense que Dios hace que la gente le haga mal a otros. No, estaríamos negando la justicia y la santidad de Dios. Lo que Dios hace es que permite la maldad del hombre, porque el hombre se fue el camino que escogió. Se llama libre albedrío y se llama la voluntad permisiva de Dios. Cuando usted insiste en algo, Dios le dijo que no, que no. ¿Quiere estrellarse en la vida? Hágale, mijo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, usted tiene tiburones en el estanque que Dios permitió que estuvieran allí. Usted decide si aprende la lección o no. ¿Aló? Usted decide si aprende la lección o no. Lo primero, ¿para qué están esos tiburones en el estanque? Porque nos ayudan a depender de Dios. Hay gente que cuando todo está bien nunca busca de Dios. Siempre busca de Dios cuando todo está mal. ¿Le ha pasado? Todos hemos llegado a esa línea. De hecho, los grandes hombres de Dios no cayeron cuando todo estaba mal, cayeron cuando todo estaba bien. David, ¿cuándo cayó? Cuando estaba en el reino. Mientras estuvo en la cueva, fiel. ¿Se da cuenta? Fiel. Hay hombres que fueron fieles en los momentos difíciles y en los momentos buenos. Daniel fue fiel en todo momento. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que este hombre oraba 3 veces al día, sin importar el día, la situación, si todo estaba bien y todo estaba mal. Y prosperó en el reino de Babilonia, prosperó en Persia también, y prosperó con varios reyes. Y en todos los reinados que estuvo sirviendo, el hombre ocupó de los más altos cargos. Le hago una pregunta: ¿es usted de los que se mantiene firme sin importar la situación? ¿O es usted de los que necesita tiburones? Yo a veces necesito uno que otro tiburón, sí lo necesito. ¿Para qué? Para que me lleve a depender de Dios. El Señor nos revela, o mejor, se revela a nosotros de distintas formas. Las circunstancias adversas son las formas en que Dios revela su poder. Dios revela su poder en medio de la adversidad. ¿Cómo sabemos que Dios sana si nunca nos enfermamos o nunca tenemos a alguien enfermo? ¿Cómo sabemos que Dios provee si nunca tenemos la necesidad de provisión? ¿Cómo sabemos que Dios restaura si nunca nos ha restaurado nada? Entonces, en medio de la adversidad, en medio del dolor, es que podemos descubrir qué tanto puede hacer Dios por nosotros. El dolor aviva nuestra fe. La fe no es algo que podamos obviar. La fe no es algo opcional. La fe es algo que está y debe estar en nuestra vida todo el tiempo. A medida que nos proyectamos hacia otro nivel, a medida que vencemos más situaciones adversas, adquirimos más fe. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Yo tengo que aprender a depender de Dios. ¿Cómo lo logro? A través de las circunstancias adversas que me enseñan a poder tener una absoluta dependencia. ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no lees la Biblia? ¿Hace cuánto que no haces tu devocional? ¿Hace cuánto que no nos reunimos en familia a hablar de Dios? ¿De qué hablas con tus hijos? A mí me llamó la atención este domingo por la noche, que llego yo a la casa, llegamos con los niños y me dice, ¿fue el domingo o fue el lunes? No recuerdo cuál de los 2 días. Creo que fue el lunes. No recuerdo. Este fin de semana viene Juancho y me dice, papi, es que hice una predicación.
Se llama Cómo aprender a confiar en Dios. El muchacho le metió texto, título, introducción, puntos principales, conclusión y frase final, como yo la hago. ¿Por qué? Porque está viendo a su papá y a su mamá hacer eso. Pero tal vez tus hijos no ven ese ejemplo en ti. Ven el ejemplo de pelea, ven el ejemplo de perder el tiempo, ven el ejemplo de estar pegado en una pantalla interactiva todo el día, en un celular, pero nunca hay un ejemplo de devocional, nunca hay un ejemplo de leer la Biblia con ellos, nunca hay un ejemplo de poder orar por ellos. Los dejas en la iglesia con tanta facilidad. Con tanta facilidad los deja en la iglesia. Escúcheme bien, tus hijos no se quedarán pequeños toda la vida. De hecho, aquí sentados ayer hermanos que hubiesen deseado poder saber esto cuando sus niños estaban pequeños para enseñárselos y mantenerlos en esa enseñanza, para que cuando llegaran los momentos de desorientación sus hijos estuvieran firmes aquí hoy. Entonces yo veo que los dejan en la iglesia con facilidad. Nunca eres un padre que oras por ellos, nunca los unges, no entras a su habitación a ministrarlos. Te voy a decir una cosa, no esperes que llegue el tiburón de la división en tu hogar, de los problemas en tu hogar, para tú comenzar a buscar a Dios. Porque te digo una cosa, tus hijos no se quedarán pequeños, tus nietos no se quedarán pequeños. Y algún día, escúchame bien esto, Dios te reclamará por no haber caminado con Él como debe ser. Por seguir jugando en la vida. Yo veo que hay gente que tiene ya 50, 60, 40 y tantos años, 30 y tantos años y vive como si fuera un chiquito, un pelado chiquito. No se estabiliza, todavía pensando si vive aquí o vive allá, si trabaja aquí, trabaja allá, no tiene ahorros, no tiene proyección en la vida, sencillamente porque usted no ha aprendido a valorar y a entender el propósito de los tiburones en su vida. Miren los momentos difíciles, has pasado por 1000 crisis, han venido los momentos difíciles y han pasado por ti y no te han enseñado nada. Has pasado por la crisis familiar, por la crisis económica, por la crisis ministerial, por la crisis de vida, por la enfermedad y por todo, y todos los tiburones que han pasado por tu vida y sigues igual. Y sigues igual. Va a tener el Señor que definitivamente meter un blanco, hay un tiburón blanco, la misma ballena que se tragó a Jonás. Bueno, la Biblia dice que no era una ballena. ¿Qué tal que fuera un tiburón grandote? Solo el dolor que le produjeron los jugos gástricos del pez a Jonás lo hicieron recapacitar. Yo nunca encontré un tipo tan terco y tan desobediente, viendo todo lo que Dios hacía por él, y aún así lo dudaba. Necesitó 3 días. 3 días, todavía se estaba volviendo nada en el vientre de la ballena, del pez, del pescado. Bueno, la ballena, pues, para que podamos de pronto imaginárnosla. Todavía se estaba volviendo nada y cuando sintió la quemazón, nada. Sintió la tormenta primero, que era él el culpable, y prefirió que los marineros lo tiraran al mar antes de reconocer y aceptar el propósito de Dios. Luego se lo traga el pescado y todavía sigue sin aceptar. Y por allá al segundo día, cuando ya los jugos gástricos del pescado se lo están consumiendo, ahí sí empieza a orar. ¿Tú te imaginas el dolor que sintió cuando se lo empezó a comer eso, cuando empezó a sentir el quemonazo? Cuando empezó a hervir eso ahí en el estómago del pez. Y empezó ahí sí a orar: Padre bendito, sácame de aquí. Y el Señor tuvo misericordia. Todavía va y predica de mala gana. Y cuando predica y se salva la ciudad, se va deprimido abajo de ese árbol sicómoro a llorar. Hello, ¿se da cuenta? Y a veces no aprendemos de la vida y vivimos culpando a todo el mundo. Si usted se para hoy en la vida y está igual, quiere decir que las crisis a usted no le sirvieron. No le sirvieron, pasaron por su vida. Repito, yo me podía sentar con muchos de ustedes y preguntar: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu hogar? Y te aseguro que volvemos a hablar de los mismos problemas que hablamos hace 5, 6, 7 años. Porque el problema no es el problema. El problema es usted, que no ha aprendido y no ha quebrantado esa soberbia que le costó la vida a Faraón y a todo Egipto. Si Faraón de una sola hubiera aceptado que ese pueblo se fuera otra la historia. Pero este hombre, que es el hombre más soberbio que yo encuentro en la palabra, el Faraón. Y hay cristianos que tienen la soberbia muy parecida. Al menos Faraón tenía pirámides, tenía templos, tenía estatuas, tenía tierra, tenía dinero, tenía soldados, ejército.
Pero hay gente que no tiene nada, pero solo tiene su orgullo, y encima del orgullo ha formado su vida y prefiere morir antes de reconocer que está equivocado. Denle un aplauso al Señor porque lo veo muy serio. Hay gente muy, pero muy soberbia, hermano. Muy soberbia. Que no tiene un peso ahí en el bolsillo, pero tiene mucho orgullo y prefiere pasar hambre antes de pedir ayuda. No es porque a mí no me gusta molestar a nadie, no es que te gusta molestar a nadie, es que tú eres soberbio. Que tú eres soberbio y tienes que cambiar eso en tu vida, porque antes de la caída está la soberbia, dice la palabra, y antes del quebrantamiento la altivez de corazón. Y a veces Dios, para bajarte los humos y para aterrizarte, viene y te pone un tiburón ahí para hacerte un buen pescado. ¿Cuántos tiburones nos habrá puesto Dios ahí? Y le hemos echado la culpa al diablo. Y cuando tú le eches la culpa al diablo, te la vives reprendiendo y no aprendes nada. Y llega el esposo que necesita tu atención, que necesita tu amor. En lugar de regañarlo, de tratarlo mal y de maldecirlo, y lo tratas como un zapato. Diablo embustero, lo tienes atrapado. No, lo tienes atrapado es tu desamor. Yo apunté una frase hoy que me surgió en el corazón y dije, mañana la voy a publicar. Me encantó esta frase. Es así: con las palabras se puede mentir, pero nuestras acciones siempre terminarán diciendo la verdad. Con las palabras usted puede decir que es muy cristiano, pero tus acciones siempre demostrarán lo que tú eres. Y no te estoy hablando de tus errores, te estoy hablando de tus prácticas de vida. Podrás decir que eres muy cristiano aquí en la iglesia, pero si ahorita te vas a fornicar con la novia y el novio, tú no eres creyente. El evangelio que estás viviendo debe ser ese donde pusieron al Papa ahorita, qué sé yo, una cantidad de visajes raros, que el proto no sé qué cosa de no sé qué extra hominis, salgan todos que una bobada para escoger un viejito de eso que dura 3 años y se muere, a gastar plata ahí. No, nosotros tenemos que vivir es el verdadero evangelio. Aló, el verdadero evangelio. Si te vas de aquí a seguir peleando, a seguir discutiendo, a seguir chismoseando, a seguir haciendo lo mismo, tu evangelio es un evangelio muy, pero muy barato. Muy barato. Si no tenemos un cambio, repito, no hablo que no puedas airarte, no puedas tener problemas, no puedas tener dificultades, no puedas tener situaciones adversas que te lleven a la reflexión, que saquen a veces lo peor de nosotros. Sí, todos tenemos nuestros días malos. ¿Alguien dice amén a eso? Todos tenemos que lidiar con la sombra de nuestra humanidad. Pero ¿hasta cuándo seguiremos viviendo igual? ¿Hasta cuándo seguiremos claudicando entre dos pensamientos? Le dijo Elías a los israelitas. Le dije, ¿hasta cuándo? Díganme hoy si es Baal tu Señor o si es Jehová de los ejércitos. Pero a Dios no le gustan los términos grises. O eres blanco o eres negro, pero gris jamás. ¿Hasta cuándo seguiremos vacilando? Y los mismos problemas. Te sigues acostando con el mismo novio, con la misma novia. Sigues viendo la misma pornografía. Sigues sin trabajar y sin producir. Sigues sin servirle al Señor. Sigue. Escúcheme bien. Usted esos tiburones no le sirvió para nada. Antes los tiburones se han fortalecido y usted se ha debilitado porque te has escondido tras las rocas del pecado, tras las algas del pecado, esperando que algo pase y que la misericordia de Dios te alcance. Ten cuidado, porque tal vez la vida se pasa y te darás cuenta que el tiempo nunca se va a devolver. Y en vez de depender de Dios, empezaste a depender de lo que tú creías, de tus razones, de tus formas de hablar, de tus formas de sentir, de tu forma de ser, y Dios por ningún lado. Y siempre le echaste la culpa al diablo. Yo no veo al diablo aquí en este texto por ningún lado. La Biblia lo dice, y el diablo se le metió al faraón y lo llevó. Ya el faraón tenía el diablo metido hace rato. ¿Quién fue el que hizo quién fue el que ideó todo el plan? Jehová de los ejércitos, para mostrarse al pueblo de Israel y para mostrarles y decirles: ustedes antes dependían de la esclavitud de un faraón que era un tipo tirano y cruel con ustedes. Ahora dependen de un Dios bueno que los quiere cuidar, los quiere llevar en medio de las adversidades. Mire, yo a ustedes les abro el mar, me piden comida, les hago llover comida, les hago traer carne si ustedes quieren, cuentan conmigo. Pero estos bellacos nunca entendieron eso. Y nunca entendieron el porqué de los tiburones. Porque fueron unos bellacos. ¿Qué es un bellaco? No sé cuál será el significado.
Pero sé que bellaco es una persona que no sirve para nada. Por ahí hoy estaba escuchando un chiste, una frase de esas coloquiales, que nunca le digan usted el cristiano manzanilla, el cristiano agua de manzanilla. No sirve para nada, pero cae bien. Usted toma agua de manzanilla, ¿para qué le sirve eso a uno? Para nada, pero cae bien en el estómago. Que nunca le digan uno eso. No, que le digan uno es cristiano borojó, ¿sí o no? Levanta muertos, caldo de costilla. Que uno eche para adelante y pueda crecer. Pero si hoy ya tú te evalúas y te das cuenta, no he crecido nada, apague y vámonos y vuelva a empezar mi llave. Que el problema no es la iglesia, no es el evangelio, no son los tiburones. No, el problema es que usted no ha reconocido que necesita el trato, el cambio y la gloria de Dios en su vida para seguir adelante. Basta ya. Hoy es el día para cortar eso y decir: yo voy a dejar que los tiburones hagan su trabajo en mi vida y voy a aprender a depender de Dios. En ocasiones lo único que nos queda al mirar el cielo y ver, lo único que nos queda es mirar el cielo y ver cómo Dios nos muestra su esencia y su carácter en medio de las dificultades. ¿Quieres conocer a Dios? Todos los hombres grandes de Dios y las mujeres grandes de Dios conocieron a Dios en medio del dolor. Jacob peleó con Dios en el desierto, allá en Betel, ¿se acuerda? Allá en Mahanaín, ¿se acuerda? Allá en el dolor fue que conocieron a Dios. El Señor se fortaleció tanto en esos 40 días de ayuno. Moisés conoció a Dios y vio como la zarza se encendía en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. ¿Sabes? Me llama mucho la atención esa historia, porque Dios lo lleva a un hombre orgulloso, a todo un príncipe lleno de títulos, de dinero, de todo lo que usted quisiera, a salir de Egipto con una mano atrás y una adelante. Usted sabe lo que quiere decir ese dicho. Sin un peso en el bolsillo salió ese hombre a cuidar las ovejas de su suegro, a vivir de arrimado en la casa de su suegro. Por 40 años Moisés fue tratado en su orgullo. Y cuando Dios creyó que Moisés estaba listo, se le reveló en la zarza y lo transformó en el hombre del cual hoy estamos hablando. Un hombre humilde, y dice la Biblia, el hombre más manso sobre la tierra. Y cuando quiso volver a convertirse otra vez en aquel hombre soberbio y orgulloso, pegándole a la piedra y hablando duro, Dios le dijo: eso no te lo voy a permitir, no te lo voy a volver a permitir jamás. No entras a la tierra prometida. Si Moisés hoy le estaba diciendo a la piedra y le estaba diciendo al pueblo de Israel: yo les doy agua, ¿cómo sería si Moisés los entra a la tierra prometida? Mire la tierra que les di. ¿Se da cuenta? ¿Hasta dónde a veces llega nuestra obstinación por el orgullo y por lo que nosotros queremos hacer? Que se nos olvida que todo depende de Dios, que no es lo que usted pueda hacer, que no es lo que usted pueda construir, es lo que Dios pueda hacer a través de usted. Nos creemos tan buenos en ocasiones, tan infalibles, y que todo el mundo es malo y que los otros son los que se equivocan y que la familia que es la que se equivoca, y que seas tú el que estés equivocado o tú la que estés equivocada. Que no tengas la verdad absoluta. Que lo que te falta es mostrar un poco del amor de Jesús y a veces aceptar el dolor y aceptar las dificultades en la casa y en el hogar. Sí, nos va a tocar aceptar cosas que a veces no entendemos, nos parecen injustas, pero te llevan a reconocer que Dios es lo único que tú necesitas en la vida para poderte mantener sostenido en los momentos de dificultad y de dolor. Sí, Dios permite los tiburones para quebrantarte a vos, para quebrantar ese corazón a veces tan duro que tenemos, para quebrantar ese corazón a veces inquebrantable. Y Dios sabe que el tiburón lo quebranta. Dios sabe que ese pez grandote en el estanque que a veces te asusta lo va a quebrantar, para que tú dejes de mirar hacia abajo, dejes mirar de forma lateral y comiences a mirar al cielo y comiences a decir: yo necesito más de Dios. Y déjame recordarte esto que ya lo sabes: tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia no la vas a cambiar tú. Te vas a seguir desgastando por el resto de tu vida. Y cuando estés a punto de visitar una tumba, a punto de morir, recordarás y dirás: ¿por qué yo perdí, me desgasté pensando que era yo quien cambiaba a la gente? Cuando todo era más fácil,
decirle a Dios que se encargara del asunto. ¿Por qué me preguntan, Moisés? Hágale, que ya yo les di el poder para hacer todos estos milagros. Y Moisés levanta su báculo y el mar se abre en dos. Esa adversidad generó, ese tiburón generó uno de los milagros más impresionantes de la Biblia, la apertura del mar rojo. La apertura del mar muerto, perdón. ¿Es el rojo o el muerto? No recuerdo. El rojo, bueno. La apertura del mar rojo. ¿Ah? Increíble, ¿no? Increíble cómo Dios muestra su gloria. Y nosotros seguimos viendo el tiburón pensando que es el diablo, y el diablo vivió. ¿Por qué? Yo por ahí no estoy. Porque qué fácil somos nosotros como cristianos con echarle la culpa a Satanás por todo. ¿Y sabe cuál es el daño más grande que nos hizo el diablo? Ese es el daño que el diablo más le ha hecho a los cristianos. Ser el culpable y expiar nuestras responsabilidades. Aló. Diablo embustero, si reprenda, eche fuera y llora, hágale de ir para arriba. Eche fuera eso, no deje de hacerlo. Pero ¿sabe cómo se va el diablo? Cuando usted en realidad reconoce que lo está haciendo mal y que necesita cambiar. Ya te dije, como te lo dije en el texto, podemos engañar a todos, pero tus acciones terminan diciendo la verdad. Tú puedes decir que eres muy trabajador, pero si no lo demuestras. Tú puedes decir que eres muy disciplinado, pero si no lo demuestras. Tú puedes decir que si eres muy ordenado. Ejemplo, que yo soy la mata del orden y tú vas a mi casa y eso es un chiquero. Entonces, ¿usted a quién le cree? Pero soy ordenado y todo el cuarto vuelto nada. ¿A quién le cree? ¿Al cuarto o al que le dice que es ordenado? Se da cuenta que sus palabras terminan hablando una cosa y sus hechos terminan diciendo otra. Nos ayudan a depender de Dios, pero también nos ayudan a crecer. Cada situación adversa y circunstancia difícil se puede aprovechar como una oportunidad de formación y crecimiento integral. El Señor estaba formando al pueblo de Israel, mostrándole la libertad y mostrándole la absoluta dependencia. Ese esposo tuyo que cada día se vuelve tan cansón es porque Dios te está formando en el amor. Te está formando en el amor. Ese trabajo donde te cerraron las puertas es porque Dios te está formando en la fe y te va a llevar a uno más grande. Pero usted sigue, ay, que por qué me sacaron, ¿qué me sacaron ni con 8 cuartos? Como decía mi mamá una vez que terminé con una novia y llegué llorando donde mi mamá y le dije, ay, mamá, que la novia, me terminé con mi novia, me terminó y ahora mi mamá me dijo estas palabras, llore cuando yo me muera, mijo. Usted como es de hermoso, me decía mi mamá, decía, para hacerlo sentir bien a uno. Usted como es de bello, vea, las mujeres lo perseguiré. Yo, pues sí, mamá, si se da cuenta, llore cuando yo me muera, amigo. Llorando por un trabajo, uno llora por un hijo que se fue, que uno llora por la mamá, por el papá. Que yo perdí el trabajo. Dios te va a dar uno mejor, donde te paguen mejor. Trabajando por un lichigo ahí. Donde te paguen mejor, te quieran, te valoren. Donde produzcas. Aló. Nadie dice amén. Siga con ese salario miserable. No, amén. Llorando por un trabajo, llorando por lo. No. Aprenda a crecer en medio de la adversidad. Los israelitas seguían llorando por Egipto. Si ves, te tuvo que meter Dios el tiburón ahí, porque si no, toda la vida hubiese seguido atado a lo mismo. Aló. Toda la vida atado a lo mismo. Porque escúcheme bien, como nosotros nos atamos a lo que nos da seguridad. ¿Sabía eso? Lo que nos da inseguridad nos asusta. ¿Qué les daba seguridad a ellos? La esclavitud. Allá en Egipto teníamos esto. En Egipto teníamos esto. El depender de Dios les asustaba, pero Dios les fue quitando ese susto. Una generación no lo aprendió. No aprendió por qué Dios le puso ese tiburón ahí. Pero hubo 2 hombres llamados Josué y Caleb que sí lo aprendieron. Y cuando Dios lleva a esos 2 espías, está usted conmigo en la historia, ¿cierto? Cuando Dios manda a través de Moisés, manda a esos 2 espías, Dios le había dado la orden a vigilar y hacer un plano estratégico de lo que era la tierra prometida. Los manda, de esos 12 vienen 10 renegando. No hubiéramos quedado en Egipto, si se da cuenta. No le sirvió de nada el tiburón. Allá estábamos mejores en Egipto. Ay, allá nos daban carne y ahorita estos son gigantes.
Y 2 que aprendieron la lección llegaron diciendo: son gigantes, sí señor, pero los comeremos como a pan. Ese Caleb, ese viejito, ay mi llave, ese cucho que tenía 85 años cuando reclamó su tierra, ese cucho sí que tenía gallas, sí que tenía berraquera. Dijo: los comeremos como a pan porque Dios está con nosotros. Ese fue el primer matagigantes de la Biblia. Ese Caleb, que le dejaron de último su conquista, y al final conquistó. Primero trabajó por conquistar lo de otros y después fue por lo de él. Dijo, ya en los últimos años le dijo a Josué: bueno, mi Josué, ya terminé con ayudar, ahora vengo por lo mío. Y le dice: pero usted está muy cucho, usted ya está muy viejito. Y le dice: viejito yo, si tengo 85 y hace 40 años vengo luchando y tengo la misma fuerza que tenía cuando tenía 40 años. Dame ese monte que es mío. Josué no le quedó de otra sino: hágale, mijo, lleven al abuelo a conquistar. El abuelo se bajó un poco de gigantes. ¿Se da cuenta? Entonces llegó el momento de aprender, llegó el momento de desaferrarnos de lo que nos da seguridad. Ya, suelte eso y dependa de Dios. Dependiendo de un trabajo te humillan, te tratan mal y ay que no, si te sacan pues te sacaron mi llave y Dios te da otro. Usted no depende de un trabajo, no depende de un amigo, no depende del que le preste, no, del que lo humilla. Dependa de Jehová de los ejércitos, que estoy seguro que Él le proveerá todo lo que usted necesita. ¿Alguien dice amén a eso? Llegó el momento de crecer, llegó el momento de salir, llegó el momento de avanzar, llegó el momento de soñar con otras cosas. Y número 3, esos tiburones que nos ayudan a despertar. Dígale al que tiene al lado: despierta, ya que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, ya que estamos celebrando el cumpleaños. Equivocadamente nos encontrábamos adormecidos a veces. A veces está dormido ahí, muerto en vida. Se le está cayendo la casa, muerto en vida. Tienes un problema, muerto en vida. Tienes una deuda y sigues en ese data crédito, no has salido de ese data crédito. Yo espero ahí a que el banco me llama. ¡Tum! Y te cogen y te hacen un cobro jurídico coactivo y te llama el abogado: diablo mentiroso, a quitarme mis recursos. Es porque Dios te está arreglando ese chicharrón para que vaya y pague esa deuda y no lo embarquen. Y le metió un tiburón llamado el abogado. Aló. Hasta los dientes así los tiene, pero aprendamos, por favor. Ese es el diablo. Y el diablo dice: yo estoy allá en la coronación del Papa. ¿Sí me da cuenta? El diablo por allá paseando y nosotros por allá revolcados en el dolor y en el miedo. No, señor, despierte ya. Despierte y entienda la realidad de las cosas. Vives como una burbuja de cristal ahí encerrado en la vida, a ver que pase algo, que venga el ángel. No va a pasar. Dios te abre el mar, pero usted lo cruza. Dios le provee el agua, pero usted se la toma. Dios le provee el maná, pero usted lo recoge. Pero es que nosotros todavía queremos que nos den el evangelio en compotas. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 5 versículo 12: ya ustedes no son niños. Ya ustedes siempre lo mismo, dándole lechecita. No, ya tengo que darle yuca, plátano, carne, pollo, chicharrón. Despierte ya. Pasa el tiempo y usted dormido. Le roban la novia, le robaron el novio, le robaron la pensión, le robaron la casa, se aprovecharon de usted, lo llenaron de impuestos. Y yo, tengo que ser manso, pero menso no. Oh, Señor, ¿cómo así? Es que no siguen, te están robando la casa porque no firman los papeles, te están quedando con todo lo que es tuyo, no has ido a averiguar por esa pensión, esperando que otro lo haga por ti, hasta que Dios viene y te pone un tiburón ahí. No va a andar, y Dios con el tiburón ahí. ¿Va a ir por la pensión? No. ¿Va a ir a conseguir otro trabajo? No. Que no sé qué, y Dios con el tiburón, hágale, y te lo suelta. Y ahí sí sale usted corriendo. Y ahí sí recupera la pensión,
consigue un trabajo mejor, arregla la situación en la familia, porque el tiburón sí o sí te hace estar alerta. El tiburón sí o sí te hace despertar. La crisis sí o sí te hace mirar por otro lado. Te hace caminar, te hace levantarte de ese sueño donde permaneces. Miren, esto hace como 2 años, yo tenía unos amigos en Barranquilla que fuimos a la misma iglesia. Son una familia, los Peralta. Y son una familia muy querida, de esos barranquilleros, como dice la canción, barranquillero que viste arrebatado. Esos son ellos los barranquilleros. A cada rato me llaman y me dicen: ¿qué humillave? Que te vimos predicando, qué palabra, loco, que no sé qué tal cosa. Y entonces empezamos a molestar. Y esa gente no quería buscar de Dios, se habían apartado de la iglesia. Tocamos juntos en la misma iglesia cuando yo vivía en Barranquilla. Y no querían buscar de Dios. Yo les decía, el papá se llama Álvaro, la mamá, o sea, la esposa de Álvaro se llama Alba. Yo puedo hablar de esto tranquilamente, ellos no les molesta. Álvaro se llama el hijo mayor, Álvaro Junior, le dicen Alvarito. El que sigue se llama Arnold y el otro se llama Adrián, todos con A. Así les pusieron a todos, con A. Ellos decían, ya los veía con la camisa de Junior, así ya. Ciudadela 20 de Julio, por allá viven, por allá cerquita del estadio. Bueno, esta gente me llamaron llorando: mi tío se está muriendo en la clínica, ay Dios mío, Ramón, hagamos una oración que se nos va a morir el viejo. Ay, me mandaban fotos, toda la familia orando, con las manos levantadas, extendiendo las manos orando por el tío. Nando, le dicen el tío Nando: ay padre, rescátalo, ay padre, mi tío. Y lloraban. Dios le sanó el tío, padre. O sea, ya estaba literal, o sea, desahuciado, Dios le sanó, hermano. Hace un año, hace como 8 meses, fui a Barranquilla, el año pasado. Fui a Barranquilla por allá a predicar, y cuando fui, yo siempre que voy y los visito, los encontré. ¿Y qué iglesia están en? No, a ninguna. Y les dije: les voy a decir una cosa, no les sorprenda la desgracia otra vez, porque ustedes le prometieron a Dios que si Dios les sanaba a Nando, ustedes se ponían a buscar, ay, Dios mío. Sí. En estos días me llamaron que por allá estaba mi pastor Andrés. Dice que, ay, por allá conocimos a tu pastor Andrés, estamos yendo a la iglesia donde él fue a predicar. Ya yo me quedé tranquilo, pero yo sí les metí su terror. Ay, yo orando en el hospital, ay, padre. Y después yo veía fotos tomando cerveza, fotos cuando Junior perdía, hablando de vulgaridad, yo les decía: muchachos, están jugando con fuego. Cuando fui estos días les pegué un susto y les dije: ojo, que el Señor les mete un tiburón, y no el Junior. Junior, tu papá, no, el tiburón, no, un tiburón, pero de esos que los va a apretar. Y me siguieron el consejo, ya están buscando de Dios. Despierte por Dios, despierte, ya está bueno. Ya está bueno de vivir de esa misma manera. ¿No te da cosa que otros tengan lo que tú no tienes? ¿No te da cosa vivir prestando, tapando un hueco, abriendo un hueco para tapar otro? ¿No te da cosa viendo cómo se acaba el tiempo y tu familia sigue igual o peor? Algo, por Dios, estamos haciendo mal. Algo no está bien. Y tal vez esa crisis que estás viviendo hoy es simplemente un tiburoncito diciéndote: hey, despierta, dale, que Dios tiene cosas mejores para ti. Alguien dice amén. Al final ellos vieron que era Dios quien los tenía entre la espada y el mar, que los tenía allí. Se dieron cuenta que Dios era poderoso. Y nunca el tiburón, por 40 años, Dios les puso guerras, tenían que pelear contra. ¿Se acuerda cuando pelearon contra Amalek? ¿Se acuerda cuando pelearon en el desierto? Cuando se levantó Balac, cuando tuvieron que vivir las verdes y las maduras en ese desierto. Fueron tiburones tras tiburones. Y en 40 años no aprendieron la lección. Se tuvo que levantar una nueva generación que la aprendió y entró a la tierra de Egipto. Que no la vivió, o la vivió desde niño, porque dice la Biblia: todo mayor de 20 años no me entra a la tierra. O sea, desde niño aprendió todo eso, lo vivió, lo aprendió. No tenían corazón todavía de esclavo. Sea libre del corazón de esclavo. Sea libre de todo aquello que no le deja acercarse a Dios. Y de una vez por todas,
rompa esa atadura que lo frena, que lo detiene y acérquese a Dios de formas poderosas. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien tiene un aplauso ahí para el Señor. Déjeme terminar con la frase final. Todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito específico. Aún los momentos difíciles nos ayudan a prepararnos para las cosas grandes que Dios nos dará. ¿Alguien dice amén a eso?